Habacuc, capítulo 3. Es una oración o un clamor del profeta. Y dice Habacuc 3:1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y no tenían sino el deseo de que Dios obrara en el corazón del pueblo de Israel, Habacuc. Y nosotros tenemos en nuestro corazón que Dios avive la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante anhelar un avivamiento? Porque la Escritura dice que podemos apagar el Espíritu en nuestra vida. El apóstol Pablo advierte sobre esto y dice, no apaguen al Espíritu. Y muchas veces en el correr de la vida, en el transcurso de la vida, en los acontecimientos cotidianos, familiares, en el trabajo, donde quiera que estemos, pueden venir situaciones que nos hacen como ir disminuyendo en lugar de ir en aumento. ¿Cuántos han notado que hay muchas cosas que quieren como apagarnos? Yo he visto cómo expertos en apagar incendios, por ejemplo, si están en una gasolinera y se prende algo, un bote por ahí, pues es un lugar de alto riesgo. Y lo que hacen es, puede ser un extintor o muchas veces usan ciertos materiales con los que cubren ese bote o ese espacio donde está generándose el fuego y lo apagan. Y se quita el riesgo de una explosión o de algo catastrófico, ¿no? Pero en lo espiritual también vienen cosas a nuestra vida que pueden irla apagando, pueden ir sofocando el fuego que hay en nosotros. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué le digo que lo avivara? ¿Qué significa esto de avivar? Pues poner cosas que hagan que se encienda más, que suba más esa flama. No sé si ustedes fueron Boy Scouts o vivieron en el campo o salieron al campo a acampar, y muchas veces pues para que haya un fuego confortante cuando hace frío hay que ponerle más madera. Nosotros debemos ponerle más palabra de Dios a nuestra vida y obediencia, diga obediencia al Señor. Entonces ahí se aviva el fuego en nuestra vida. Pero yo he notado que en general en la vida cristiana y en las iglesias, en muchas tiende a ir bajando el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida o el fuego del don de Dios en nuestra vida. Y nosotros somos responsables ahí, clamando al Señor como hizo Habacuc. Habacuc le dice, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Aplicará a nuestros tiempos? ¿Cómo eran los tiempos del profeta Habacuc? Difíciles. ¿Cómo son nuestros tiempos? Igual de difíciles, complicados, violentos, con personas que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, etcétera. Pero nosotros tenemos un llamado a ser diferentes. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte. Y dice, y una luz no se enciende y se pone debajo de un almud, de un cajón o de una mesa, sino sobre el candelero para que alumbre.
Pero esa misma luz tenía para aumentarle la intensidad o para bajarle la intensidad. No sé si alguno se acuerda de los mecheros que se les decía, que tenían una como llavecita para que aumentara o disminuyera la flama y la iluminación. Bueno, nosotros somos llamados a ir en aumento en esa flama, ese fervor al Señor. Así que el asunto es que tanto lo anhelamos, porque muchas veces se le ha llamado avivamiento a cosas que de acuerdo a la Biblia no son avivamiento. Hablamos de emocionalismo, de probablemente voceríos, cosas vistosas, etcétera, y muchas veces a eso se le ha llamado avivamiento. Pero el verdadero avivamiento, ¿dónde empieza? Acá adentro. Cuando nacimos de nuevo, ¿qué tuvimos? Un avivamiento. Estábamos muertos y venimos a la vida en Cristo Jesús. Ese es nuestro primer avivamiento. Pero nosotros debemos seguir anhelando más avivamiento de parte de Dios en nosotros. Y nosotros avivar el fuego del don de Dios que hay. No apagarlo. Mira, si no leemos la palabra, si no oramos, si no obedecemos al Señor, si no nos congregamos, etcétera, hay muchas cosas. Estamos apagando el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Estamos disminuyendo. Quien no viene un domingo, se le hace fácil no venir dos. Quien no viene de dos, se le hace fácil no venir tres. Y así, no sé si han visto a alguien que así empieza. Y empieza uno y luego otro y ya después ya no los ves. Bueno, el llamado es a nuevamente buscar que el Señor nos reavive, nos encienda nuevamente. Aunque ya estemos de cierta edad, el Señor puede traer un avivamiento a nuestras vidas, hermanos. Así que el Señor en un avivamiento renueva nuestro ánimo, nuestro vigor espiritualmente hablando, y se nota en nuestras vidas porque rápidamente cuando hacemos algo que sabemos que ofende a Dios o un pecado, nos arrepentimos rápidamente. Somos humildes, somos obedientes al Señor. Se nota cuando alguien está en comunión con Dios y está siendo avivado por el Señor. Cuando no se muestra mucho interés en las cosas de Dios. Se toma como una actividad más. ¿Cuántos saben que no es una actividad más? Es la relación más gloriosa que tenemos en nuestra vida y que tendremos por la eternidad con el Señor. Así que vale la pena tener una buena relación. Así que yo anhelo un avivamiento personal, pero anhelo de parte del Señor que haya un avivamiento en la congregación también. Vamos al Salmo 80. Es un salmo de Asaf. Y él empieza a clamar al pastor de Israel. Aquí, así es llamado nuestro Señor desde Génesis, cuando Jacob bendijo a José y a sus hijos, apareció como el pastor de Israel, nuestro Dios. Y en este tiempo de Asaf parecía que el pastor había dejado el rebaño a su suerte, porque pues le habían dado la espalda. Y Asaf clama al Señor, porque su misericordia se siga extendiendo hacia el pueblo. Salmo 80, versículo 1 dice: tú que pastoreas como ovejas a José. Ahora, aquí José
es Israel, significa el pueblo de Israel. En varias ocasiones en la Biblia se habla de José o de Efraín, pero se refiere no solo a la tribu, sino al pueblo de Israel. Entonces dice, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Eso es un avivamiento. Cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ahora, el Señor estaba molesto con el pueblo, tenía razón, sí o no, pero Asaf clamaba, Señor, haz resplandecer tu rostro, extiende tu misericordia hacia tu pueblo. Versículo 5, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí, oh Dios de los ejércitos. Restáuranos. Fíjense a dónde podemos caer, porque este era no era el continuo, pero el común del pueblo de Israel. Se alejaban de Dios, le daban la espalda a Dios, y el Señor, ¿qué hacía? Los entregaba al escarnio, los entregaba en manos de sus enemigos. Pero aquí Asaf sigue clamando y dice, oh Señor, restáuranos. Versículo 7, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Mira, puede ser que nos han pasado cosas difíciles y algo se ha roto, algo se ha desacomodado, algo se ha decolorado, debilitado, pero Él puede restaurarnos, Él puede avivarnos, hermanos, darnos nuevas fuerzas, pensando siempre lo que cantábamos al final, aunque no podamos ver, sabemos que Él está obrando a nuestro favor. Pero es indispensable ponernos a cuentas delante del Señor, hermanos. Si hemos pecado, necesitamos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, Dios no puede restaurarnos, Dios no va a avivarnos, hermanos. Así que pongámonos a cuentas con el Señor. Dice la Escritura, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Les daré un avivamiento. Pero necesitamos mostrar la actitud correcta delante de Dios. No solo anhelarlo, porque anhelarlo así nada más, pues a veces es fácil. No, sí Señor, yo sí quiero un avivamiento. Pero requiere de una actitud correcta de parte nuestra. Una acción correcta de parte nuestra. Así que cuando tenemos algo que arreglar con el Señor y lo hacemos, nos va a dar una paz que significa parte de un avivamiento, hermano. Mira, David en el Salmo 32 habla de la dicha del perdón. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, fíjate, ¿qué hizo David con su pecado?
se lo cayó. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Ya sabes por qué sientes que tienes reumas? No, eso es otra cosa, ¿no? Pero él habla de los huesos, que es uno de los dolores más intensos en el cuerpo. Y dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Fíjate, el avivamiento, un tipo del verdor, ¿en qué? En sequedad de verano, en hojas secas. Porque la hoja seca, el pasto seco, ¿qué es? Está muerto. Tiene vida todavía su raíz. Puede reverdecer nuevamente. Pero el no confesar nuestro pecado dice que seca los huesos. Y dice David muy claramente, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Mi pecado, versículo 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, necesitamos constantemente estar buscando avivamiento en nuestra vida de parte de Dios. Pero necesitamos ser humildes para reconocer nuestro pecado. Así como David por mucho tiempo lo escondió y le fue mal. Pero cuando entendió, reconoció y Dios lo perdonó. Ahora, cuando hay un avivamiento se nota, diga, se nota. Cuando se está apagando el fuego, cuando estamos apagando el espíritu también se nota. Se nota en muchas cosas. En el rostro, sí o no. Cambian las expresiones, cambian muchas, hasta la postura. Hay personas que dicen, ¿te pasa algo? Y uno, no, nada. Pues se nota como que algo te está pasando. Y a veces queremos encubrir, así como hacía David. Mejor vamos delante de Dios. Es más fácil, ¿no? Fíjense, en Hechos 2, versículo 42 en adelante, habla de los primeros cristianos, cuando vino el Espíritu Santo y Pedro predica la palabra y dice que ese día se convierten 3,000 personas, 3,000 varones. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se notaba la nueva vida que habían recibido, el avivamiento que habían recibido. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, varias características aquí. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Los escritos del Nuevo Testamento que tenemos. El Antiguo Testamento es los profetas. Entonces ellos perseveraban, obviamente también tenían el Antiguo Testamento, pero ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros. A veces nos juntamos, por ejemplo, este 14 nos vamos a juntar varios, es una bendición. Pero por ejemplo, ayer hubo reunión de damas, fue una bendición la reunión, hubo un buen número de hermanas
Esa es la comunión unos con otros. ¿Cuántas platicaron aquí de las que vinieron? ¿Sí platicaron algo? Yo escuchaba mucho ruido allá, aunque estaba retiradito, pero siempre se escucha y digo, gloria a Dios. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos unos por otros, nos interesamos unos por otros, hermanos. Entonces se nota cuando alguien dice, voy a estar orando por ti, o te invito a tomar un café, o te invito a un taco de los que come Héctor. O hay una comunión, hay un compañero, se nota. Cuando alguien se está enfriando, empieza a aislarse. ¿Sí lo ha notado eso? Y dice, oye, tal persona tiene 2 semanas que no lo veo, ¿alguien sabe algo? No, pues hay que hablarle. Eso es necesario. Algo está pasando, o está enfermo, o salió, o tiene un problema, o se está enfriando. Y muchas veces se están enfriando. Ustedes conocen lo que pasa con un carbón si lo sacas del brasero. ¿Qué le sucede? Empieza a perder su color rojo y todavía tiene calor, pero se va disminuyendo y después solo humito y después ni humo. Cuando estés humeando, cuando menos manda señales de humo. Ahora que hay la facilidad del teléfono, llama por teléfono, me estoy secando, me estoy apagando, me estoy frustrando, me estoy amargando, Hablen, porque luego se enojan, nadie me habla, pues nadie sabe ni tu teléfono, o nadie sabe qué te está pasando, pues hablen. Yo sí les digo, hablen para estar orando cuando menos, si no podemos hacer otra cosa. Entonces se notó el avivamiento en esta conversión impresionante, claro. Y dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas. Juntos, diga juntos. Es una bendición, hermanos. Somos un cuerpo. Y si un dedo está por allá solo, no sirve. No. Un cuerpo es junto, es orgánico. Así que se nota el avivamiento cuando obedecemos al Señor. Y decimos, no, yo sí obedezco, pero en otras cosas no. Cuidado. Debemos tratar de caminar en obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Se nota en el celo por la obra de Dios. Vamos a compartir a hospitales. Bueno, yo no puedo ir, pero doy una cooperación para los taquitos, para el café, para esto. Se nota. Yo quisiera ir, pero no puedo por esta ocasión. Pero puedo apoyar en algo. Voy a estar orando por ustedes. Se nota cuando hay un avivamiento en los hermanos. Hay interés por las cosas de Dios. Que va a haber una reunión, mira, yo no sé, Roxana, si se ponen de acuerdo, ¿quién va a traer qué en las reuniones de mujeres? ¿Alguien sabe si se ponen de acuerdo? Me sorprende, porque los varones llegan, oye, ¿pusiste café? Ellos llegan buscando. Pero las mujeres todas llegan con termos, no cacerolas, sino tupper, con fruta, con una ensalada, pasteles y todo casero. Y yo digo, gloria a Dios. Se nota sí o no. Yo al menos lo veo. Entonces, se nota en tu personalidad, en tu forma de hablar.
hasta en la mirada cuando Dios está haciendo algo en tu vida, cuando estás en esa comunión con el Señor. Se nota al adorar al Señor. Mira, hay muchas personas que no llegan a la alabanza y la adoración. Habrá argumentos válidos ocasionalmente, ¿no? Oye, pues me desviaron el tráfico, hubo un bloqueo, hubo algo por ahí, pero normalmente se nota cuando la gente llega y dice, yo quiero alabar y adorar al Señor. Se nota cuando queremos servir al Señor. Oye, yo quiero servir con los niños, yo quiero servir en algo en la iglesia. ¿En qué ayudo? Se nota. Voltea y ve al de al lado, dígale, se te nota. Por ejemplo, los jóvenes que suben acá a la alabanza, yo les digo, sonrían, que se note que están alabando al Señor, que están con gozo, porque ¿a quién estamos alabando? Digo, cuando están cantando, pues no puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pero cuando ya se acaba, como dicen, gloria a Dios, se nota, hermanos. Adoremos a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad. Se nota en el gozo en la vida personal de cada uno. No siempre traemos cara de... Pues tenemos problemas, diga, todos tenemos problemas. ¿Alguien aquí no tiene problemas? Levante su mano. Nadie mira, ni los niños. Todos tenemos. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Entonces, ¿cuántos tienen el gozo del Señor en su vida? Pues avisémosle a la cara. Que la cara parece que es independiente. No, se nota cuando tenemos un avivamiento. Yo anhelo que haya un avivamiento entre nosotros, hermanos. No sé tú, pero yo sí lo anhelo. Que mira, a veces, por ejemplo, ciertas reuniones que hacemos así más generales de toda la iglesia, organizamos y decimos, pues ya tenemos la comida cubierta o la cena o lo que sea, pero empiezan a llegar con más y más y más y hasta que sobreabundan, ¿han visto? Y al final andan ahí, traes algo para que te lleves algo. Es una bendición, se nota. Cuando alguien dice, yo no me dijeron, pero yo traje esto. O sea, es muy notorio, es muy notorio. Vamos a ver unos dos ejemplos de avivamientos. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Ahora, el avivamiento debe ser individual, pero también en la congregación. ¿Cuántos de los que están aquí hoy sirven en algo? Casi todos. A ver, ¿no quisieran que todos en la congregación sirvieran? Porque casi siempre es, oye, vamos a organizar esto. ¿Y quién va a apoyar? Pues los mismos, en los diferentes. Se nota. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Habla de un rey muy conocido, muy famoso en el Antiguo Testamento, en el reino del sur, el rey Josías. Y dice que si ustedes leen el capítulo 21 y 20, su abuelo fue un hombre malo, hizo lo malo delante de Dios. Su padre fue como su abuelo, hizo lo malo también delante de Dios, el padre de Josías. Y fíjate lo que dice, cuando Josías comenzó a reinar era de ¿cuántos años? De 8 años. Y reinó 31 años.
obviamente, cuando era un niño necesitó un tutor. Pero, versículo 3, a los 18 años del rey Josías, o sea, a esa edad ya era un joven que ya podía tomar las decisiones y reinar. Y él había decidido hacer lo recto delante de Dios. ¿Cuántos aquí han decidido hacer lo recto delante de Dios? Vamos a tener un avivamiento, hermanos. Sí. Tenemos esa decisión. Y dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías, te lo voy a narrar un poquito. Y le dijo, dile que venga por el dinero, que hay dinero que han traído para hacer una renovación de la casa de Dios. Estaba abandonada la casa de Dios. Imagínense, venía el abuelo, hizo lo malo delante de Dios, el papá hizo lo malo delante de Dios. Se habían olvidado de Dios, habían apagado su avivamiento. Y entonces la casa de Dios estaba abandonada. Pero aquí había algo que estaba empezando a suceder. Y entonces el rey Josías mandó a Safán para que le dijera al sumo sacerdote Hilcías que fuera por el dinero y que pusieran manos a la obra y que contrataran a los albañiles, a los carpinteros y que se les diera dinero para que trabajaran duro en la obra del Señor. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fíjate, he hallado el libro, que no deberían haberlo tenido bien en un lugar accesible. Pues ¿qué leían? ¿Qué leen muchos hermanos? Lo que no hay que leer, andan leyendo otras cosas que no. Ahora es escuchando, pero es un símil, leer y ahora escuchar. No quieren leer. Muchas personas ya no quieren leer, solo quieren oír. ¿Cuántos saben que es importante leer? Y dice, hemos encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová. Pues ¿dónde lo andaban buscando? Hilcías dio el libro a Safán, ¿y qué hizo? Y lo leyó. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? Leerla. Fíjense, ¿cómo empieza un avivamiento? ¿Se fijan? Volviendo a las Escrituras, leyendo las Escrituras, obedeciendo las Escrituras, glorificando al Señor, adorando al Señor, sirviendo al Señor, etcétera. Permaneciendo en la doctrina de la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan. Ahora, el partimiento del pan también puede ser participando de la cena del Señor. Así que Hilcías la leyó. ¿Y Safán qué hizo? Vino al rey y le dijo, llevamos el dinero a Hilcías, y le dijo Safán al rey, pero el sacerdote Hilcías, versículo 10, me ha dado un libro. Fíjense, Safán tampoco, pues me dio un libro. Dice, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, si el rey no hubiera querido que lo leyeran, ¿lo iba a leer Safán? No. Seguramente el rey estaba dispuesto, quería oír el libro. Sabía de dónde venía, de la casa de Dios. Hemos encontrado el libro de la ley. Sabía que era el libro de la ley. Versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos
y llamó al sumo sacerdote Hilcías, a Safán, y llamó a los siervos de Dios, versículo 13, y les dijo: vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo, porque la ley dice: si haces estas cosas te bendeciré, si haces estas cosas te voy a destruir. Y él sabía que estaban haciendo todo lo que ofendía a Dios, desde su abuelo y su padre. Entonces él dijo: vayan y pregunten a Dios por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, ¿de dónde viene la sequía, la sequedad? De no obedecer al Señor, de dejar las Escrituras, de no oír la voz de Dios. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Miren, es de las pocas profetisas que encontramos nombradas literalmente en las Escrituras. Pero aquí fueron con una profetisa, una mujer que tenía el ministerio profético, la profetisa Hulda, y fueron, y ella era de familia de siervos del Señor, su esposo. Versículo 15, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, digan al varón que les envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Ay, híjole, qué tal noticia. Va a venir todo lo que yo dije que va mal, todo el mal va a venir. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¿Qué tal que el Señor nos dijera? Pues ¿cómo crees que está el Señor con esta generación en nuestros tiempos? Mas al rey de Judá que les envió para que preguntaran, le van a decir así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón, ¿qué? Dígalo conmigo, se enterneció. ¿Qué debe hacer la palabra de Dios en nuestra vida? Enternecernos de ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, su paciencia, su bendición sobre nuestras vidas. ¿Qué hizo el rey? Se enterneció cuando escuchó la palabra de Dios, porque Dios es bueno, siempre ha querido lo mejor para su pueblo y en este caso para nosotros, su iglesia, sus hijos. ¿Y qué más hizo el rey Josías? Se humilló delante de Jehová. Si se fijan todo lo que les había dicho, aquí lo describe este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. ¿Cuántos dicen amén? Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. ¡Qué bendición! Capítulo 23, ahí enseguida. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos
de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Diga, es por familias, hermanos. Todos. Varones, mujeres, jóvenes y niños. Desde el más grande hasta el más chico, o desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo el rey? Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hermanos, leamos la palabra. Léela a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a quien esté cerca de ti. Y dice que poniendo el rey un pie, poniéndose en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. No solo de palabra, era una realidad, era una convicción la que tenía Josías. Y dijo, vamos a guardar tus mandamientos y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cuántos quisieran que todos nuestros hermanos dijeran, tras Jehová nuestro Dios iremos, tras nuestro Señor Jesucristo iremos? Y entonces viene, se le conoce como la reforma de Josías. Hubo un avivamiento tal que se alineó con el Señor. Y lo que sigue describiendo este capítulo habla de todas las cosas terribles que habían hecho para ofender a Dios, desde los jueces hasta el tiempo de Josías. Fíjate lo que hizo el rey. Les ordenó a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los servidores en el templo, versículo 4, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera. Miren, podemos dejar entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, cosas que ofenden a Dios. ¿Qué había en la casa de Dios? Porque nosotros somos el templo de Dios, ¿sí o no? Ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿O qué dejas entrar a tu casa también? Ay, tengo un Buda ahí nada más para adorno. ¿Qué tiene que hacer un Buda de adorno en tu casa? O ¿qué son? 7 elefantitos, ¿no? Tantas cosas, ¿no? que hay para la buena suerte. Bueno, fíjate, habían metido a la casa de Baal utensilios para servir a Baal y a Acera. Y para todo el ejército de los cielos. ¿Y qué hizo? Los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Betel era el lugar donde Jeroboam había levantado un altar para que no fueran a adorar a Jerusalén, los israelitas. Y quitó a los sacerdotes idólatras. ¿Cómo? Había sacerdotes idólatras en el templo de Jehová, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, por si eres Cáncer o eres Acuario. Y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová.
y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Hermano, ¿te das cuenta de la perversión que había? De la ofensa a Dios. ¿Cómo iba a haber avivamiento? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que haya un avivamiento? Sacar todo lo que ofende a Dios. Todo lo que es en contra a la adoración a Dios, hermano. Habría que revisar nuestras vidas, ¿no? Ya los vi tristes. Fíjate lo que había. Lugares de prostitución idolátrica. Profanó, versículo 8, ya en la segunda parte, los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. El pueblo de Israel hacía eso. Los cristianos harán cosas así que enojen al Señor, que transgredan la santidad del Señor. Quitó también, fíjate, los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. ¿Quiénes? Los reyes de Judá. Y los tenían a la entrada del templo de Jehová. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales, fíjate quién, Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. ¿Cómo estaba el pueblo, hermanos? Totalmente alejado de Dios. Por eso el clamor de Asaf, el clamor de Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y tú lo puedes seguir leyendo, hermanos, pero desde los jueces, el pueblo de Israel no había dejado de ofender a Dios. ¿Y la iglesia qué tal estará hoy en día? Nosotros en forma personal, ¿cómo estamos hoy en día delante de Dios? Bueno, fíjate, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hagan la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Fíjate el versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Ahora, la Pascua era una celebración que debían hacer cada cuándo, cada año. Fíjate, desde los jueces, ¿quién fue el último juez? Samuel. Y después vinieron los reyes. No habían hecho la Pascua al Señor. Ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Así que a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Volvieron a hacer lo que Dios se agradaba de que se hiciera.
¿Qué significaba la Pascua para ellos? Un recordatorio de cómo Dios los había liberado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. ¿Qué significa para nosotros hoy en día la liberación que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario, hermanos? Así que Josías sacó todo lo que desagradaba a Dios y recibió de parte de Dios una bendición. Vas a morir en paz. Vino un tiempo especial para el pueblo de Judá, pero había sido tanta la maldad que Dios dijo, de todas maneras va a venir sobre ellos mi mano. Pero hubo un avivamiento en Josías. Cuando escuchó la palabra de Dios, cuando la leyó y cuando la obedeció. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Ya saben cómo. Hay que estar en la palabra de Dios, hay que leerla, compartirla y obedecerla, hermanos. Y entonces Dios hará algo en nuestras vidas. Yo quiero verlos florear. Dijo un amigo una vez, y lo he dicho en otras ocasiones, oigan, si los nopales florean y nosotros no, y hasta dan tunas, y nosotros espinas nada más. ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? Clamemos por un avivamiento al Señor. No solo personal, sino de nuestra congregación, hermanos. Oremos por nuestros demás hermanos. Oremos unos por otros. Hechos capítulo 9 vemos un avivamiento personal en Pablo también, y cómo ese avivamiento personal impactó, como el de Josías a todo el pueblo de Judá, el de Pablo impactó a muchos pueblos gentiles. Y dice que Saulo perseguía a la iglesia, ¿se acuerdan? Los primeros versículos del capítulo 9. Y iba rumbo a Damasco persiguiendo a los creyentes. Y de repente le rodeó un resplandor del cielo y cayó, ustedes conocen la historia, y clamó y dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, desde el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Esa expresión indica que ya había entendido que se trataba del Todopoderoso. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él ya había creído en el Señor. ¿Sí se entiende eso aquí, no? Él ya se había convertido al Señor. Ya había entendido. ¿Cuánto tiempo duró este momento que nosotros leemos tan rápido? No sabemos. Debe haber sido un poco de tiempo, pero él tuvo esa revelación en ese momento. Tremenda revelación. Y entonces le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos saben que eso debería de ser todo aquel que tiene un avivamiento en su vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Es una reacción inmediata. Hoy muchos dicen, no, Señor, yo quiero que tú hagas esto por mí, esto, aquello, me ayudes. Tal. Primero es lo primero, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Le pidió algo Pablo? Absolutamente nada. Él le dijo, aquí está mi vida, Señor. Te pertenece mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor lo mandó, ustedes saben, ahí en Damasco, a una casa, y
el Señor le habló a Ananías y le dijo que fuera a orar por Pablo y que él no veía en ese momento, pero iba a recobrar la vista. Y ustedes conocen la historia, cómo Ananías dijo, pues si él nos persigue, nos anda buscando para encarcelarnos o golpearnos y querernos obligar a negarte, Señor. Versículo 15 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Quieres un avivamiento? No va a ser nada más para sentirte gozoso y decir, ay, me siento muy bien. No, el avivamiento tiene un propósito. La nueva vida que el Señor nos dio tiene un propósito o no. O sea, el nuevo nacimiento es un avivamiento para nosotros. Y a veces en ese avivamiento mostramos todo esto, no nos importa sufrir, no nos importa esto, no nos importa aquello, para glorificar el nombre del Señor. Pero se va pagando, ¿sí o no? Va disminuyendo. ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 el Señor? Haces muchas cosas, estás bien organizado, conoces las Escrituras, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, has disminuido. Por tanto, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Hermano, eso es un avivamiento. ¿Cuántos cuando se convirtieron querían compartirle a todo el mundo? ¿Y ahora? Sigue igual, gloria a Dios, pero si no, estás apagándote. Y eso es muy peligroso. Estás enfriándote. Ay, pero es que ya es casi invierno. No estoy hablando de eso, ponte tu abrigo. No, hablo del fuego en nuestro interior. De esa pasión por el Señor y por glorificar su nombre y la obra del Señor. Recuerda, a ver, piensa un segundo, recuerda cómo eras hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Muchos cambiaron mucho de antes de la pandemia a después de la pandemia. Bueno, recuerda cómo eras antes de la pandemia. Recuerda, y ahora ve cómo eres. O cuando nos convertimos. Ah, híjole. Señor, ayúdanos. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdanos? Perdónanos también, porque nos hemos acomodado. ¿Han escuchado la expresión calentar la silla? Muchas veces esa es la actividad principal de muchos cristianos, calentar la silla. Cuando esa silla debería no estar muy caliente, un tiempecito y vámonos a servir al Señor, a glorificar al Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso es un avivamiento, hermanos. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva? Había un gran avivamiento. No les importaba dejar sus casas, no les importaba nada. Querían glorificar al Señor. Eso es un avivamiento. ¿Qué decía Habacuc? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿No volverás a darnos vida? Y yo es uno de los clamores que tengo hoy. Señor, aviva tu obra. Vuelve. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad, como dije al principio que Pablo le dijo a Timoteo, tú aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 20. Después de que Ananías oró por él y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo, dice que tomó alimentos, recobró fuerzas. Y versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién predicaba?
a una denominación o a un grupo, a un pastor, a Cristo. A los corintios les dijo, me propuse no hablar otra cosa entre ustedes, sino a Cristo, proclamar a Cristo y a este crucificado. Para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que eso es un avivamiento y ese mensaje trae avivamiento en la iglesia, en nuestras vidas y en los que escuchan, así como con Josías. Enseguida predicaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Bueno, que la gente diga, bueno, ¿no es este el que ya no era cristiano, era cristino? Y ahora otra vez está encendido, gloria a Dios. Y en Hechos capítulo 19 vemos a Pablo en un gran avivamiento personal, pero que llevaba avivamiento a otros lugares. Tú puedes ser factor de avivamiento si tienes un avivamiento de Dios en tu vida. ¿Qué pasó en Éfeso? Dice que él empezó a predicar el evangelio, lo rechazaron en la sinagoga y él se fue a la casa de uno llamado Tirano y ahí estaba predicando. Y dice que Dios lo usaba con el don de milagros y había milagros extraordinarios. Y por la predicación del evangelio, los que practicaban la magia y la hechicería, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Trajeron los libros, hicieron una gran pila de libros y los quemaron. ¿Por qué los quemaron? Porque vino la nueva vida en Cristo a sus corazones. Hubo un avivamiento ahí. La gente se arrepintió de sus brujerías, de sus hechicerías y se convirtieron a Cristo. Eso es un avivamiento, hermanos. Es gente viniendo a Cristo. Pero se necesita un avivamiento personal, si no, ¿cómo? ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Qué dijo el Señor de los fariseos, de los religiosos? Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué le va a pasar? Va a caer en el mismo hoyo. ¿Y qué dijo el ciego de Juan capítulo 9, al cual le dio la vista el Señor siendo un ciego de nacimiento? Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Eso es un avivamiento, hermanos. ¿Cuántos ahora ven? Y entonces, ¿por qué nos hacemos como que no vemos? El Señor les dijo a sus discípulos, alcen los ojos y vean los campos. Ya están listos para la siega. No, la gente no quiere recibir, pero ya están listos para la siega. Se va a cosechar lo que Dios permita. Pero ya está listo para cosechar. Sí saben que si no se cosecha a tiempo, por ejemplo aquí la zona de Álvaro Obregón es zona de trigo. Pero ese se cosecha a finales de mayo o a mediados de mayo, antes de que vengan las lluvias. Porque si se vienen las lluvias, se puede echar a perder el grano o se mancha y ya no se los pagan igual. Hay un tiempo. Si dejamos que pase el tiempo de la siega, se va a echar a perder. ¿Y quién será el culpable? Nosotros. Levantemos los ojos, hermanos, y veamos los campos. Están listos para la siega. Porque la siega es mucha y los obreros pocos. Pero los pocos que somos, pues manos a la obra, a cosechar, hermanos. Bueno, hubo un avivamiento en Éfeso, pero aparte, no solo los que practicaban brujería y magia dejaron esa práctica, sino que dice que prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
¿Qué prevalecía? La palabra del Señor. No había argumento contra la palabra del Señor. Pero todavía siguió la oposición, el platero, ¿se acuerdan? Porque uno llamado Demetrio, que era de los que hacían figurillas de Diana de los Efesios, dijo, pues nos está acabando el negocio y vivimos de la idolatría, como hoy en día muchos. Y la gente, ¿qué estaba haciendo? Ya no compraba estatuillas de Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque había un avivamiento en Éfeso, hermanos. Y toda la región de Asia Menor. Así que el Señor está dispuesto, pero nosotros muchas veces no. Así que ¿cuántos quieren un avivamiento? Necesitamos anhelar el avivamiento. Si no, pues Dios no te va a dar algo que no anhelas. Ay, los voy a avivar. No, necesitamos anhelarlo, hermanos. ¿Por qué no te pones de pie? Así que Éfeso, fíjense, fue una expresión que hay en este pasaje que dice hubo un gran alboroto en Éfeso. Y el alboroto era porque se había predicado a Cristo, el Señor. Hoy hay alborotos por muchas causas a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. Pero no es el alboroto que queremos. Queremos un alboroto porque la gente está escuchando de Cristo Jesús el Salvador. Y que se digan cosas, pero que se digan porque esos cristianos han venido a alborotar nuestra ciudad. Así se decía de los cristianos. Estos cristianos alborotan el mundo entero. Pero hoy en día el cristianismo se ha apagado. Y yo estoy pidiéndole al Señor un avivamiento. Muchos entramos en diversas situaciones personales que nos impiden ver que el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros, hermanos. Problemas en el trabajo, problemas en la ciudad, problemas en la familia, problemas personales, problemas de todo tipo, y nos hemos ido apagando, hermanos. Es como si esa luz la estuviéramos metiendo debajo de un almud. Hay que ponerla en el candelero, hermanos. Pero si no hay luz, ¿qué va a alumbrar? El avivamiento nos hace brillar, hermanos. ¿Cuántos dicen yo quiero? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y como veíamos, hay que ir a la palabra, perseverar en la palabra, obedecer la palabra, obedecer al Señor, limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de idolatría, limpiarnos de pecados que ofenden al Señor. Todo pecado ofende al Señor. Dejemos de autocomplacernos, dejemos de compadecernos a nosotros. Otra cosa que nos apaga es autocompadecernos de nosotros. Es que nadie sabe lo mal que me está yendo, lo que me pasa. Dios lo sabe. Pero si Él nos da un avivamiento, todo eso lo vamos a ver muy diferente. Hay que arrepentirse de nuestros pecados, hay que limpiarnos. Hay que ser agradecidos con el Señor. Hay que venir a adorarle con gozo y con alegría. Y Dios volverá a darnos un avivamiento, hermanos. Si tú anhelas de veras un avivamiento y quieres caminar en el orden de Dios, levanta tus manos y dile: Señor, yo no quiero una vida religiosa. Yo no quiero una vida de asistencia solamente. No quiero una vida de teoría.
quiero un avivamiento de tu mano a mi vida, Señor. Quiero que mi sequedal se vuelva en verdor, Señor. No al contrario, que el verdor se vuelva en sequedal. No, yo quiero florecer y dar fruto, Señor. Aún en la vejez, dice la Escritura, floreceremos como la palmera. Oh Dios, clamamos a ti esta noche, anhelamos un avivamiento, anhelamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que el fruto del Espíritu se manifieste, que los dones de tu Espíritu Santo estén muy activos en nuestra vida, en la congregación, y que, Señor, veamos que hay un trabajo que hacer, que hay un campo que cosechar. Vuelve a darnos vida, Señor. En estos tiempos en que la maldad va en aumento, que la luz de Cristo en nosotros brille en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Perdónanos porque muchas veces nos hemos conformado ya. Nos hemos acomodado y nos hemos dejado apagar por diversas causas, circunstancias, personas, hasta enfermedades, pero tú quieres hijos e hijas avivados, llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Y no solo a nosotros, Señor, a nuestros hermanos que con sinceridad te buscamos. Y a los que están alejados, Señor, ayúdanos a traerlos. Ayúdanos a levantar al que está caído, al que está desanimado. Oh, Señor, no volverás a darnos vida, Señor. No queremos irnos de este mundo apagados, ahí humeando. No, queremos terminar encendidos con una vida fortalecida y poderosa en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y te pido que nos enciendas y que nosotros ayudemos a otros también a querer y anhelar ser encendidos por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.